Muy bien, hermanos, en esta tarde vamos a meditar en la palabra del Señor. Si quieres acompañarme al libro de Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 36. Romanos 11, 36. La palabra del Señor dice lo siguiente. Voy a leer lo que está. Porque de Él, y por Él, y en Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos. Padre, gracias por este miércoles. Gracias, Señor, por este primer culto de miércoles, Señor. Pero principalmente, Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, por tu obra, Jesús, en nuestras vidas, por tu palabra, Señor. Y te clamamos a ti, Espíritu Santo, que según tu voluntad, según tu propósito, cada corazón pueda ser ministrado en esta tarde. Que nuestros corazones sean ministrados a través de tu palabra y de tu presencia. Y que en todo, Señor, tú seas glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Meditando la palabra del Señor, a veces nosotros pensamos que la iglesia y el contexto de la iglesia va de nosotros y de nuestros problemas. Y tú puedes decir, sí, pastor, porque yo hablo con Dios y Dios está pendiente de mi vida, Dios es mi Padre, Dios me ama, Dios me ayuda en mis problemas. Sí, todo eso es verdad. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender, que la iglesia no va solo de nosotros. La iglesia va de la persona de Jesucristo. Es decir, dice Romanos, el versículo que yo he leído, porque de Él, es decir, de Jesús, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, no es por mí, no es por ti, ni es para los demás. No. Pablo está diciendo muy claro cuando escribe a la iglesia de Roma lo siguiente. Es de Él, por Él y para Él. Entonces, todo lo que está relacionado a la iglesia es de Él, por Él y para Él. Es decir, si yo soy bendecido, es por Él. Si yo hago algo para servir al Señor, es para Él. El cuerpo que yo tengo, lo recibí del Señor. Es mi creador. Es suyo. No tengo. El aire que tú respiras, el aire que yo respiro, pertenece al Señor. El alimento, algunos dicen, no, o algunos pueden decir, no, yo trabajo con mi esfuerzo, con mi dinero, y yo voy al súper y yo compro todo lo que yo quiero. Bien, pero si Dios dice que no crezca ya el maíz, el arroz, ¿no? Que ya las gallinas no pongan huevos, que no hayan ya vacas, ¿qué vamos a hacer? Porque todo es de Él, para Él y por Él. Entonces, basado en eso, me gustaría hablar de lo que es la salvación. La salvación, hermanos, no es que nosotros hemos sido librados del infierno. Bueno, yo recibo a Jesucristo porque tengo miedo de ir al infierno. Y si recibo a Cristo, voy al cielo. ¿Es una verdad? ¿Sí o no? Sí, pero es una verdad a medias. Porque yo no recibo a Cristo con miedo de ir al infierno. Yo recibo a Cristo porque entiendo de que lo necesito. De hecho, en la totalidad de la obra del Señor está todo lo que nosotros necesitamos. Si yo necesito sanidad, Jesús la conquistó en la cruz. Si yo necesito ser protegido, ser guardado, el Señor lo conquistó en la cruz.
si yo necesito ser ministrado, ser sanado, sea en la emoción, sea en el espíritu, o sea en el cuerpo, Jesucristo lo conquistó en la cruz. Si yo necesito provisión, Jesucristo lo conquistó en la cruz. Si yo necesito vida, Jesucristo lo conquistó en la cruz. Todo lo recibimos por gracia. Por eso Jesús dijo lo siguiente en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios y entendemos de verdad el Evangelio, entendemos de que no va de ti y de mí, va de Jesucristo. Porque cuando una persona se acerque a ti o a mí buscando solución para sus problemas, porque normalmente las personas no encuentran a Jesús de primera. Yo, hace 30 años, no encontré a Jesús porque lo estaba buscando. Yo tenía depresión, tenía problemas de salud y estaba buscando una solución para mis problemas. Y Dios, en su misericordia, hizo que yo pudiera alcanzar solución para mis problemas, pero también me dio el privilegio de recibir salvación. Entonces, cuando nosotros necesitamos realmente de la salvación y nosotros la encontramos y en Jesucristo entendemos que es la esencia, debemos de entender que Jesús es el autor y consumador de la fe. Tú y yo contribuimos, pero el que hace verdaderamente las cosas es el Señor. Dice Mateo 6:33 lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dentro del contexto del capítulo 6 de Mateo, nos va a hablar, y está hablando antes del versículo 33, de todas las cosas que nosotros podemos necesitar en la vida. Y ya está hablando incluso de cosas naturales como la ropa, la comida, el agua. Son cosas que nosotros necesitamos, ¿no? O pagar las facturas, o pagar el alquiler, la vida cotidiana. Pero hay un principio en este versículo y es: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces, en esta tarde, hermano, quiero decirte que tú has puesto el reino de Dios en primer lugar. Porque después de haber trabajado 8 horas en un día como hoy, después del tiempo que estamos teniendo, ¿no? De lluvia, de viento, sales por la calle muchas veces, no es que esté lloviendo mucho, pero con el viento y la poca lluvia que hay, al final miras y estás empapado. Entonces, cuando nosotros tenemos claro la prioridad y ponemos el reino de los cielos en primer lugar, las demás cosas serán añadidas. Hay un principio en el reino que muchas veces no entendemos. Cuando nosotros hacemos eso que Jesús está diciendo, es el propio Jesús hablando, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Significa que el principio es: yo pongo a Dios en primer lugar y busco las cosas del reino en primer lugar, y Dios añade mi vida. Pero hay gente que cree que una vez que tú recibes a Cristo, tú tienes que estar corriendo detrás. Y eso no es lo que dice el texto. El texto dice que Dios añade. La Biblia incluso tiene otro versículo que dice lo siguiente: que las bendiciones del Señor nos alcanzarán. Pastor, yo me voy a quedar en casa, no voy a trabajar, y ya las bendiciones del Señor me alcanzarán. No, lo que te va a alcanzar son las deudas, son los problemas, no la bendición del Señor. Porque en todo en el reino, Dios hace su parte, nos indica los principios, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, yo tengo que ir a trabajar. O si yo no tengo trabajo, yo puedo decir: no, el pastor dice que las bendiciones me alcanzarán. Entonces me quedaré en casa y ya vendrá el trabajo a la puerta de mi casa. ¿Vendrá a la puerta de tu casa el trabajo?
No creo. Solo si Dios tiene un propósito muy grande. Si no, tendrás que salir, entregar currículum y buscar un trabajo. Entonces, tenemos que entender que los principios del reino, a veces, hermano, nos equivocamos todos, que a veces pensamos que Dios puede coger su palabra, adaptarla a nuestra vida para que alcancemos lo que nosotros queremos. Lo siento, Dios nunca va a adaptar su palabra para cumplir lo que tú y yo queremos. Es al revés. Tú y yo tenemos que adaptarnos a la palabra y a través de eso, entonces, alcanzar lo que el Señor tiene para nosotros. Que ni siempre es lo que tú y yo queremos. ¿Verdad? Yo siempre digo al Señor lo siguiente: Señor, no me des lo que yo quiero, dame lo que yo necesito. Porque Dios sabe lo que yo necesito. Y muchas veces lo que yo quiero ni importante es, ¿no? ¿Cuántas veces, hermano, nosotros estamos preocupados con cosas? Yo doy un ejemplo. Como yo ya tengo 56, 50 y muchos, ya no son 50 y pocos, tú te das cuenta de que determinadas cosas, cuando tú tenías 20, que para ti era importante a los 20, a los 56 ya no son importantes. Cosas que eran importantes a los 30, tampoco son importantes ahora. Y a los 40, también. Vas cambiando porque te vas dando cuenta de lo que verdaderamente es importante y de lo que no es tan importante. Entonces, todo eso nosotros vamos viendo y vamos aprendiendo con el tiempo. Por eso debemos de tener claro que es importante y que es prioridad en tu vida y en mi vida. Dice la palabra del Señor, y ahora vamos a Génesis, para que entendamos por qué Jesús es el centro. En Génesis 1:26 la palabra dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y se enrollen en los peces del mar, en las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Después en el 28 va a decir que y los bendijo Dios, y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y se enseñoread en todos los peces del mar, las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios ha creado al ser humano, lo ha puesto en la tierra, le ha dado la autoridad y el señorío sobre toda la creación, la entregó en las manos de Adán. Después con Eva. Es decir, toda la creación la puso Dios, la autoridad de señorearla en las manos de Adán y Eva. Pero ¿qué pasó después? En el capítulo 3 de Génesis, nosotros vamos a ver que la Biblia dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis, para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Interesante, ¿no? Cuando el enemigo viene a ofrecer una solución rápida y un atajo en nuestra vida, siempre viene intentando distorsionar la palabra y siempre viene ofreciendo una solución rápida. Y dice: no moriréis. Está mintiendo.
Porque si Dios dijo que había muerte, Él está mintiendo, porque es el padre de la mentira, lo dice ya en Juan. Sino que sabe Dios, está poniendo la integridad del propio Dios en duda, diciendo, sino que sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, hermanos, si nosotros verdaderamente queremos disfrutar de todo lo que Dios tenga para tu vida y para mi vida, nosotros tenemos que aparcar nuestra autosuficiencia. ¿Eso qué es, pastor? Aparcar mi autosuficiencia. El diablo llevó a Adán y Eva a creer que no necesitaban a Dios. Dijo, no vais a morir, si es que vais a ser iguales a Dios. Y al final eso solo causó en la vida de Adán y Eva dolor. Todas las veces, hermano, que nosotros caminando en el reino, caminando en la iglesia, pensamos que va de mí o que va de ti, y que el tema es que yo lo hago, que yo lo soy, que yo lo digo, que yo estoy. Cuando pensamos estas cosas, no hemos entendido quién es el centro de nuestra vida en el Evangelio. El centro de nuestra vida en el Evangelio es Cristo. ¿Alguna vez te has preguntado, hermano, si Adán y Eva delante de la serpiente hubiera dicho, no, nosotros no vamos a comer de eso porque nosotros entendemos de que lo que Dios dijo es lo primero? ¿Qué habría pasado? Que estaríamos nosotros bien hasta ahora y por la eternidad. Pero como no obedecieron y no tuvieron en cuenta lo que Dios les dijo, vino el sufrimiento. Todas las veces, hermano, que nosotros no llevamos en cuenta lo que dice la palabra de Dios y no tenemos en cuenta los principios divinos, eso va a traer a nuestras vidas dolor. Pero todas las veces que nosotros tenemos presente los principios de la palabra del Señor y los obedecemos y los llevamos a cabo y los vivimos cada día, tendremos todas las bendiciones y promesas del Rey. Es que es así. Uno puede decir, no, bueno, entonces no hay un término medio. No, no lo hay. O es el cielo o es el infierno. No hay un lugar donde después de la muerte uno va a pagar por sus pecados y puede de allí después transitar. No. La Biblia es muy clara, lo deja muy claro en Lucas, de que entre el cielo y la tierra hay un abismo en el cual no se puede, el que está en el cielo no puede entrar en el infierno, el que está en el infierno no puede entrar en el cielo. Y hay un abismo entre medio. Entonces, la vida con Dios es sí, sí y no, no. Entonces, cuando nosotros tenemos presente eso, tenemos que aparcar nuestra autosuficiencia. Pastor, ¿eso qué significa? Significa que muchas veces, hermano, tenemos que poner a un lado nuestro yo. No, es que yo sé. No, es que yo tengo. No, es que yo puedo. No, es que yo digo. No, es que yo voy. A veces, hermano, uno incluso teniendo la razón, debe de callarse. Ganamos más cuando nos callamos. ¿Sabe por qué? Porque en la cruz Jesús tenía toda la razón. Pero dice la Biblia que fue como un cordero al matadero. No dijo ninguna palabra, pero él tenía toda la razón.
¿Fue fácil para Jesús? Mira, si no es fácil para ti y para mí renunciar, que somos fallos, imagínate a Él, que era el creador de todas las cosas, que si hiciera así, todos los que estaban por hacerle daño desaparecerían. Aún así, dice la Biblia que se humilló hasta lo sumo y se entregó para que tú y yo pudiéramos tener una oportunidad. Entonces, en el reino tiene que haber renuncia personal. Cuando yo salgo de mi casa en un día de lluvia, un día de invierno, como nosotros, ¿no? En el día de hoy hemos venido a este lugar, a la casa del Señor, hay renuncia. Yo podía estar en el sofá con el mando, viendo la tele, ¿no? Estoy cansado, pero he tomado la decisión de primero el reino de los cielos y primero las cosas del Señor. Dice Jesús en Juan capítulo 6, versículo 38 lo siguiente: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para matar la carne y mi yo cada día, hermano, solo hay una manera de hacerlo, y es llenándonos del Señor. Si estamos llenos del Señor y llenos del Espíritu Santo del Señor, es más fácil renunciar a la carne. Pero si estamos llenos de cosas de este mundo y llenos de las cosas de la carne, mi yo va a hablar siempre más alto. Y cuando habla mi yo, no puede hablar el Señor. Cuando nosotros vamos a encontrarnos con una persona que tiene problemas, tiene dificultades y está buscando una solución para su vida, nosotros vamos a ofrecer nuestra solución o vamos a ofrecer a alguien que tiene la solución. Vamos a ofrecer a Cristo, ¿no? Que es el que tiene la solución. Pero, hermanos, hay una cosa que nosotros debemos de tener muy clara. La lectura en nuestra vida de la presencia del Señor la pueden hacer incluso aquellos que no conocen al Señor. Porque miran y dicen, hay algo diferente en la vida de esta persona. Hay algo en él o en ella que me gustaría tener. Me gustaría ser como él, ser como ella. No sé qué es, pero en nuestra casa, por la misericordia del Señor, por supuesto, recibimos muchas personas, aquí o donde hemos estado. Y la gente siempre nos dice algo que nos llama la atención, porque para nosotros es normal, vivimos una vida normal, corriente, ¿no? Dice, pastor, es que hay paz aquí, yo siento paz. Y digo, sí, es porque el Señor está en este lugar. Es porque Jesucristo está en tu casa. Es porque Jesucristo está en tu familia. Es porque Jesucristo está en tu matrimonio. Porque Jesucristo está en la vida de tus hijos. Porque Jesucristo está en todas las áreas de nuestro vivir. Entonces, a la hora de ofrecer solución para las personas que no conocen al Señor, lo que podemos ofrecer es a Jesucristo. Entonces, si la solución es Jesús, ¿qué soy yo en el reino? ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo en el reino? Si la solución es Jesús. Somos frutos de la gracia y de la misericordia del Señor. El Señor nos ha alcanzado. Y de la misma manera que el Señor te ha alcanzado a ti, me ha alcanzado a mí, quiere alcanzar a otros. Pero Él sigue siendo el centro. Él sigue siendo el único digno de gloria y de adoración. A veces no tienes la impresión, hermanos, que en el mundo en que vivimos es un mundo de egos, de
de yo puedo, yo voy, o que te digan en la tele dice mucho eso, no, tú puedes todo lo que te propongas, tú puedes llegar a lo más alto, tú puedes ir donde tú quieras. Eso no es verdad, no es real. Hay mucha gente que sigue ese tipo de filosofía y después descubre que no es real. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Mira lo que está diciendo Pablo. Con Cristo estoy juntamente jubilado, dice Pablo. ¿No? ¿No es eso lo que dice? ¿Qué es lo que dice entonces? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, traduciendo y parafraseando, mi vida en este mundo, lo que vive en la carne, mi vida en este mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Está diciendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y vivo a través de la fe en el Hijo de Dios, es decir, Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pregunto, ¿lo tenía claro Pablo quién era su Salvador? Y mira que Pablo, si nosotros vamos a ver, era un hombre antes de conocer al Señor, lleno de su yo. Porque era letrado, porque no sé qué, por no sé cuánto, le dieron cartas para ir aquí, ir allá, a perseguir a los cristianos, y todas estas cosas que nosotros ya lo sabemos. Pero cuando llega este momento, él dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, hermanos, debemos de tener presente que para que podamos vivir una vida plena con el Señor, tenemos que poner a un lado nuestra autosuficiencia y depender del Señor en absolutamente todo. Qué bueno es, hermano, seguramente ya lo has vivido, cuando Dios hace algo imposible. Ayer me llamó una persona hablando de que Dios había obrado un milagro en su vida, y hoy me llamó una persona de Madrid diciendo de que Dios obró un milagro en su vida, circunstancias distintas, personas distintas, lugares distintos, pero un mismo Dios, que obra milagro en la vida de aquellos que creen. Pero es necesario entender de que nosotros no podemos vivir con autosuficiencia. No, el Señor tiene una parte de mi vida que Él actúa en esta parte, pero eso lo hago yo. Aquí yo soy el que... No, hermano. Y voy a... Primero he hablado de la autosuficiencia, ahora voy a hablar de la dependencia y voy a citar Mateo, capítulo 18, versículo 1 al 3, donde el propio Jesús enseña algo muy importante. Mateo 18, 1 dice lo siguiente. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, miren la pregunta que hicieron a Jesús. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa es una pregunta totalmente espiritual, ¿no, hermano? No, hermano, es una pregunta de la carne totalmente. Porque en el reino sabemos quién es el mayor, es Cristo. Pero ellos preguntaron, y Jesús en su amor, y su sabiduría, y su paciencia, ¿no? Vale, se lo voy a decir. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Imaginemos, Jesús, el niño, yo imagino que Jesús está ahí de rodillas, ¿no? Para estar a la altura del niño, y los discípulos alrededor. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. De preguntar quién era el mayor en el reino, a que Jesús contestara, si no cambiáis no vais ni a entrar. Cuanto más ser el mayor. Y aquí, hermano, quien tiene hijos pequeños entiende muy bien eso. O quien ve un niño pequeño, ¿no?
como Joel, como la estrellita, ellos son completamente dependientes de sus padres. Son completamente dependientes de las personas que les cuidan. Es decir, si mamá no hace la comida, ¿qué? Si no lo lleva a ducharse, entonces es una dependencia al 100%. Pero es eso que Jesús está diciendo ahora mismo. Algunos cuando leen ese texto de Mateo 18 creen, pero a ver, ¿cómo voy a ser como un niño si es que yo ya soy un adulto? Yo ya no puedo pensar como un niño y hacer las cosas como un niño. No entiendo eso. Jesús está diciendo, os volvéis como niños y os hacéis como niños. Es decir, un niño depende de su padre. Es lo que Jesús está diciendo. Tenéis que depender del Padre, porque aquí quien importa es el Padre. El mayor es el Padre. El que da salvación es el Padre. No existe el mayor en el reino. El mayor en el reino es Cristo. Entonces, esta dependencia tiene que generar en nosotros, como características de un niño, por ejemplo, los niños no mienten, ¿verdad? A veces te dicen cosas que te dejan con la boca abierta, porque son muy sinceros, son verdaderos. Lo que sienten, lo que ven, lo dicen. A veces hay que tener un poquito de cuidado a la hora de decir las cosas, ¿no? Pero son niños. Pero es verdad que debemos de ser verdaderos y sinceros. Otra característica de los niños que podemos tener nosotros como hijos de Dios, la simplicidad. Y tú puedes decir, pastor, pero eso es fácil. Ser sencillo es muy fácil. No, hermano, no es fácil. Nosotros los seres humanos somos muy complicados. Para nosotros es difícil ser sencillo. Pero a través de la palabra, del Espíritu Santo y de la presencia de Dios, sí que podemos ser sencillos. Podemos tener un corazón puro. Pastor, si yo te contara lo que yo he vivido en el pasado y todas las cosas que yo sé, ¿cómo voy a tener un corazón puro ahora? El corazón puro es el corazón que depende del Padre. El corazón puro es aquel que sabe que quien gobierna es el Padre. El corazón puro es aquel que depende del Padre. Y aquel que descansa en el Padre. La verdadera dependencia, hermanos, trae a nuestros corazones descanso y paz. Porque cuando mi corazón está descansado en el Señor, eso genera la paz del Señor en mí. Yo nunca he visto los niños pequeños aquí de la iglesia quejarse de las facturas, de que el jefe le ha regañado, de que han pasado un mal día con... No, ellos no se quejan. A lo mejor se quejan cuando tienen hambre, cuando tienen sed, o cuando de cosas así. Porque están completamente descansados. Y hay una cosa muy interesante, hermano, que podemos aprender de los niños ahí. Si el padre dice, ve, normalmente ellos van, porque se fían. ¿Por qué no hacemos así nosotros también con el papá del cielo? Que nos dice, ve. No, Señor, pero vamos a ver, es que eso no va a funcionar. ¿Y cómo va a ocurrir eso? ¿No? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y nos vamos. Entonces, la dependencia del Señor genera en nosotros también confianza. Es decir, cuanto más dependemos del Señor, más confiados caminamos. Y descansamos que Dios está obrando a nuestro favor. Y por último, hermano, y no menos importante, cuando nosotros verdaderamente entendemos que depender del Señor es todo lo que podemos hacer, somos fortalecidos en Él.
Y como hemos visto en el domingo, con David y Goliat tenemos victoria. Entonces, hermano, coge el yo. No sé tú, hermano, pero a veces tengo ganas yo de coger mi yo por el cuello y... Porque de vez en cuando se presenta, ¿no? Qué bueno eres, Yalma. Oh, qué bien hace eso, ¿no? De vez en cuando se presenta tu yo para darte una palmadita en la espalda, ¿no? Y si el enemigo se entera, el enemigo se acerca y se aprovecha de la situación y añade. Pero si nosotros no damos lugar a eso y damos toda la gloria al Señor, entonces no hay lugar para las palmaditas ni nada de eso, sino que solo hay lugar para dar gloria al Señor. Todo está bien en tu vida, gloria a Dios. Todo está mal en tu vida, gloria a Dios igual. Porque la Biblia dice lo siguiente: todas las cosas vienen a bien para aquellos que aman a Dios. Las buenas y las malas. Es decir, las buenas y las no tan buenas. Amén. Termino repitiendo el primer versículo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Te invito a que te pongas de pie.